Les damos las bienvenidas nuevamente a este canal llamado Entre Micros e Ideas. Como siempre, aquí estamos con un servidor y con la locutora Juliana Martínez Buenos días. y la locutora Daily Palma. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante que es acerca de la conquista de Yucatán, ¿verdad, Juliana? Ella nos va a estar hablando acerca de los primeros conquistadores de esta área. Así como dice mi compañero Emil, yo voy a presentar sobre los primeros conquistadores del área maya, ya que uno de los primeros descubridores del área maya fue Francisco Hernández de Córdoba, hasta que el 1 de marzo de 1517 llega a lo que hoy conocemos como Isla Mujeres, donde junto con sus demás exploradores empiezan a indagar en lo que es el área maya, y al año siguiente, en el año de 1518, llegan a lo que hoy en día es Campeche. Otro explorador que también llega a costas mayas fue Juan de Grijalva, en donde pisa lo que hoy es Nicaragua. Se le conoce y de hecho se le atribuye como el descubridor de la costa atlántica mexicana en 1518. Se embarca dentro del área maya en busca de oro y plata, en donde también empiezan a explorar por islas de Quintana Roo, como ya las mencionadas antes, Isla Mujeres, y lo que es Cozumel, en busca de estos minerales tan preciados, en donde llegan hasta lo que es Champotón y lo que es Campeche, en donde encuentran un río bautizado como el río Grijalva, en donde desde allá se fue yendo a descubrir más lugares, como son Veracruz, Tabasco y más. Y de seguro el personaje más emblemático que hay y que todos conocemos fue Francisco de Montejo, en donde en 1519 llega a lo que hoy es Isla de Cozumel y allí empieza a explorar áreas mayas, en donde después de pasar por esas áreas mayas llega a lo que fue la ciudad de Tenochtitlán, a conquistarla en 1521, donde se levanta en armas y los conquista después de esos. Después se va nuevamente y llega a lo que otra vez es el área maya. Como mencionó mi compañera Juliana, ahora hablaremos un poco sobre la conquista de Yucatán. Antes de hablar de cómo se conquistó Yucatán y cuáles fueron sus etapas, debemos hablar de Francisco de Montejo Álvarez, Salamanca. En 1479, Sevilla, 1553, conquistador español. La resistencia de los mayas impidió a Francisco de Montejo la conquista total de Yucatán, que sería terminada por su hijo, procedente de Segovia y llegando a Yucatán en 1518, considerado como el Mozo, y logrando conquistar la península. Y ahora vamos a un pequeño corte musical. No se despeguen de su estación de radio favorita. Más adelante hablaremos sobre más información y habrá un pequeño debate. Muy bien, regresamos de este pequeño corte musical. Vamos a hablar ahora acerca de los 3 intentos de conquista en Yucatán. La primera etapa duró de 1527 a 1529. En esta, Montejo empezó a posicionar sus flotas en lo que son las playas actuales de Quintana Roo. Sin embargo, no pudieron derrotar a los indígenas, que se dirigían a lo que es Chetumal. Esto fue por algunas cosas, entre ellas porque contaban con poco ejército, el clima y le agarraron muchas epidemias. Además, que Montejo trató de ir a Chetumal, por lo que dividió a sus hombres en dos, uno con Alonso de Dávila, que iría por tierra, y otro por Montejo, que iría por el mar. Sin embargo, ningún grupo pudo llegar, porque Gonzalo Guerrero les mintió a ambos. Él les había dicho una mentira de que ambos habían muerto. Se lo dijo a Montejo y se lo dijo a Dávila. Esto hizo para proteger la aldea donde vivía y también para proteger a su familia. Pero cuando estos llegaron a Xel-Há, se enteraron de la farsa de Guerrero, pero ya era tarde, debido a que los hombres estaban cansados. Por eso decidió abandonar lo que es Yucatán. Segunda etapa, de 1530 a 1535. En esta etapa fue su padre de Francisco de Montejo el que organizó toda la conquista, y él es que se enteró de que Dávila estaba vivo, y se fue junto con él para que llegaran a conquistar Yucatán. Sin embargo, no fue nada fácil, debido a muchas razones, entre ellas que los mayas no tenían un poder centralizado, las alianzas con los caciques no se respetaban, el clima, la geografía, la falta de agua y de que en partes del mundo como en Perú había oro.
así que eso hizo que fuera muy difícil conquistar Yucatán. Última etapa, de 1540 a 1547. Montejo no pierde las esperanzas de conquistar Yucatán. Gracias a la ayuda de gobernadores, su familia, etc., mandan soldados y empiezan a avanzar desde Champotón para dirigirse a lo que es actualmente Maxcanú, en donde someten a los pueblos y empiezan a avanzar. El 6 de enero de 1542 se funda la ciudad de lo que es actualmente Mérida. Aunque los mayas trataron de rebelarse, todo esto no les funcionó. Esto hizo que los españoles lograran conquistar toda la península de Yucatán, y esto fue para ellos después fácil. Luego de los 3 intentos de conquista, surge la primera rebelión indígena, del 9 de noviembre de 1546, en donde se inició en la actual ciudad de Valladolid y se caracterizó por ser una batalla muy sangrienta. Los mayas, para demostrar su poder cuando mataban a un español, lo colocaban en una cruz y también le desembarcaban sus partes y le sacaban el corazón. De esta manera demostraban el poder que estos tenían, hasta que en 1547 las cosas se calmaron y la rebelión se acabó, dejando a los mayas sobrevivientes escapando a otras partes de la península. Gracias a esto surge la segunda rebelión indígena, Jacinto Canec, 1761, el rey de los mayas. El 16 de noviembre, Jacinto Canec decide levantarse en armas, así que aprovechó las fiestas que habían para matar a los blancos. Por eso de ahí surgió su nombre, el rey de los mayas. Jacinto les dijo que él se les había dado poderes para resucitar a los muertos, así de que en caso de que murieran, él los resucitaría. Por eso creyeron en él. Sin embargo, Cristóbal Calderón manda un ejército y aniquila a todos los rebeldes. Al final, Jacinto huye, pero lo encontraron donde el 14 de diciembre le dan su sentencia de muerte en Mérida, y a todos los demás los condenó a azotes. Así terminó la segunda rebelión. Luego de saber esta información, vamos a tomar un pequeño descanso y vámonos al corte comercial. No se pierdan lo que va a seguir a continuación, ya que se va a abrir la mesa del debate. ¿Qué le pedirías a un bolígrafo? ¿Qué le pedirías a sus manos? ¿A sus ojos? ¿A sus labios? ¿Qué le pides a una llave? ¿Qué le pides a un mechero? ¿Y a la vida? ¿Qué le pides? Coca-Cola. Destapa la felicidad. Pues les damos bienvenida nuevamente después de este pequeño corte comercial. Ahorita vamos a abrir otra parte interesante de este programa, que es la mesa de debate. Vamos a empezar con un personaje que invitamos, que es un maestro de historia, llamado Juan José. Hola, buenas noches. Buenas noches. Te voy a hacer algunas preguntas pues correspondientes a los temas que hemos estado viendo. La primera pregunta dice así: ¿cuál fue uno de los primeros descubridores del área maya? Bueno, pues uno de los primeros descubridores fue Francisco Hernández de Córdoba. Muy bien, esa es la respuesta. Claro, como es un maestro de historia, pues lo debes saber, ¿no? Obviamente. Ahorita vamos a hacerte una segunda pregunta. ¿Cuál fue el apellido de Francisco de Montejo? Fue Álvarez. Francisco de Montejo Álvarez. Muy bien, esa es la segunda. Ahorita vamos a hacer una tercera, y en esta no va a ser pregunta, sino va a ser brevemente qué le llamó más la atención de la conquista de Yucatán. Ok, pues bueno, a mí me gustó más cuando pues Francisco Hernández de Córdoba fue el que digamos que pues no sé, fue el que más me llamó la atención, más me atrajo, y pues siento que la verdad este tema es muy importante para nuestra sociedad porque nos hace conocer sobre nuestro pasado y sobre cómo y de dónde y de qué raíces provenimos. Muy bien, muchas gracias. Pues se ve que sabe, porque pues para que se lo pueda enseñar a sus alumnos, se ve que usted tiene se ve que sus alumnos tienen un muy buen maestro. Muchas gracias, Juan José. Ti, hasta luego. Ahorita vamos a hablar con otra persona invitada, que es una arquitecta, que es Geraldine Torres. Hola, buenas noches, Emir. Gracias por la invitación. Muy bien, Gerald.
vamos a hacerte algunas preguntas. La primera, que son muy breves, que fueron: ¿cuántas etapas tuvo Yucatán, la conquista de Yucatán, y cuáles fueron los años? Pues mira, los intentos de conquista de Yucatán fueron 3. Su primera etapa fue de 1527 a 1529. La segunda etapa de 1530 a 1535 y la tercera etapa fue de 1540 a 1540. Muy bien, Gerald. Para pues no saber tanto como historia como el invitado Juan José, pues se ve que lo sabes muy bien. Ahorita vamos a hacer la última pregunta antes de la otra, que es: ¿cuál fue otro nombre que recibió Jacinto Canec, su apodo? Jacinto Canec recibió el apodo de el Rey de los Mayas. Muy bien, se ve que sí lo sabes. Ahorita vamos a hacer la última pregunta, que es con base a ello la misma pregunta que el invitado anterior. ¿Qué te pareció la conquista de Yucatán? Al parecer es un tema muy interesante para nosotros, ya que nos da a entender cómo fue toda la historia de Yucatán, que es algo de lo que no se habla mucho, y pues igual es un tema interesante que podemos conocer más a futuro, más a fondo más que nada, sobre sus conquistadores y las peleas que tuvieron, aparte del idioma, que es lo único que nos enseñan. Muy bien. Seguro cuando tú estás haciendo construcciones, pues te llama mucho igual la atención cómo es la estructura antigua, ¿verdad? Es correcto. A veces en mis proyectos hago un pequeño, ¿cómo se puede decir? Le introduzco una pequeña parte de la arqueología maya que había anteriormente. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos por venir. Esta fue la mesa de debate y continuamos otra vez con el programa. Bueno, eso fue nuestro pequeño debate y muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Ahora seguimos con la organización social, política y administrativa de los mayas. Para esta parte utilizaron diferentes medios por el cual los españoles sometieron a los mayas y así pudieron tener una mejor organización política en la zona. Que estas son la encomienda. La encomienda consistía en que la corona asignaba una determinada cantidad de tierra y los indios que vivían ahí se les encargaba a un español a quien le llamaban encomendero, que como pago a los servicios prestados en la conquista, los indios se encargaban de trabajar esas tierras, mientras recibían la evangelización y la protección del español. Aunque nadie los protegía del encomendaron, quien los maltrataba, sino hacían lo que les había ordenado hacer. El repartimiento. Esta es otra forma de organizar la economía en la Nueva España. Funcionó al mismo tiempo que la encomienda y consistió en la rotación de trabajadores indígenas por temporadas para realizar obras públicas, pero la encomienda era para prestar servicio a particulares y por esas labores se les pagaba, aunque era una cantidad miseria. Estancias y haciendas. Estas consistían en grandes extensiones de tierra que fueron cedidas al rey y a los españoles, que conquistaron la región en su nombre. Estas fueron centros muy productivos donde se criaba el ganado y en donde se volvió una de las zonas más productivas y a la vez también la agricultura, donde incluso desde allí se empezó a exportar todo lo que se recolecta y se cuidaba. Y aquí es cuando debemos recordar que aquellas actividades económicas fueron muy fundamentales para la región, debido a que la actividad económica principal que se impuso fue la minería, donde gracias a eso ganaron un montón de toneladas de plata. También se implementó la agricultura, en donde se cosechó el trigo, la caña de azúcar y el arroz. En cuanto al ganado, el bovino se explotó en pie, pero también sus derivados, leche, artículos de piel, etc. La dieta indígena se amplió. Los puertos de Veracruz y Acapulco se volvieron muy activos, ya que de sus costas salvan y entraban tanto las mercancías que se producían en la Nueva España, como las que llegaban a otros lugares. Entre esos estaba Asia, Perú y España, para el consumo lugareño. De Asia recibíamos el papel, la pólvora y la seda, y de Perú el mercurio. Gracias, locutora Daily, por hablarnos acerca de esta parte. Muy bien, ahorita vamos a remontarnos unos 300 años después de todo esto. Vamos a hablar a la época de cuando Yucatán es independiente. En general,
Yucatán nunca tuvo la necesidad de independizarse de la República, incluso después de que Francia atacara a lo que fue la Nueva España. Incluso cuando esta se independizó con el nombre de México, este fue tras los 2 golpes centralistas que hubo en el país. Gracias a esto, Yucatán se replanteó la opción de independizarse, así que el 1 de octubre de 1841, Yucatán anuncia su Carta de Independencia, en donde en ella se ofrecían 3 cosas, las cuales eran las garantías individuales, la declaración de libertad de culto y establecía un jurado popular. Andrés de Quintana Roo asumió la presidencia de la península en octubre de ese mismo año, en donde ayudó a establecer que la península tendría las mismas leyes que la república, y a la vez que separó Quintana Roo del resto de Yucatán, hasta que el 1 de enero de 1846 se declara Yucatán como independiente, completamente. Así que en ese mismo año hubo divisiones, en la cual Campeche se separa de lo que es Yucatán. Así que, aunque en esos momentos estaba dando la guerra de México contra Estados Unidos, Yucatán no decidió apoyar a México. Gracias a mi compañero Emir por esta información. Ahora continuamos con la Guerra de Castas. La Guerra de Castas fue un conflicto armado que tuvo lugar en la península de Yucatán, en México, a mediados del siglo XIX. Se desarrolló principalmente entre 1847 y 1901, aunque hubo brotes anteriores y posteriores a estas fechas. La guerra tuvo sus raíces en las profundas desigualdades sociales y económicas que existían en la región, así como en el trato injusto y la discriminación sufrida por la población indígena maya. Y es que todo esto ayudó a México a que se pudiera poco a poco la península para volver a reincorporarse nuevamente al país. Y ahora, para terminar, cerraremos con la reincorporación de Yucatán. La reincorporación de Yucatán a México se refiere a un evento histórico que ocurrió el 17 de agosto de 1848, cuando Yucatán volvió a formar parte de México después de un periodo de separación. En 1840, Yucatán se separó de México debido a diferencias políticas y económicas, proclamando su independencia como República de Yucatán. Sin embargo, esta separación trajo consigo conflictos internos y dificultades económicas para la región. Y es que gracias a esto el país se pudo recuperar un poco luego de la derrota de la Guerra de México estadounidense y lograr nuevamente unir otra vez a la península con el resto del país. Muchas gracias, locutores. Pues como pudimos ver en este programa de radio, que fue la guerra de Yucatán y todo eso, pues estuvo muy interesante todo esto. Y muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y disfrutar de este contenido. Agradecemos que siempre estén aquí apoyándonos y nos veremos nuevamente en otra ocasión. Esto fue Entre Micros e Ideas, donde la creatividad se sintetiza.